corazón. Decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Y te acercas. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Te invito a que tengas tus ojos cerrados ahora, que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor Jesús, te doy tantas gracias porque vos conoces mi corazón, porque vos me podés ayudar siempre, porque puedo mostrarte el corazón, porque con pocas palabras tú vienes a mí y me ayudas. Gracias, Señor Jesús. Te queremos por eso, porque vos estás en nosotros. Y te acercas, le decimos con todo nuestro corazón, y te acercas. Y te acercas a mí. Bienvenidos a juntos regocijarnos en su presencia, amén. Y bueno, también bienvenidos a los que nos escuchan a través de YouTube, a través del Zoom, y que Dios también sea hablando a sus corazones allí en el lugar donde se encuentran. Bueno, en esta mañana, como ustedes pueden ver, no está el pastor y me tocó estar en este lugar. Es un privilegio y quiero compartir con ustedes un tema que Dios habló a mi corazón ya por hace muchos años, y como el anterior domingo ustedes saben que se celebró el Día del Padre, ¿no es cierto? Entonces dije, tenemos que hablar sobre este tema, sobre los papás, porque tal vez venimos tocando mucho el tema de la familia, pero creo que Dios quiere trabajar en nuestras familias aquí en la iglesia, porque si somos fieles en lo pequeño, ¿no es cierto?, ahí en nuestro hogar, entonces el ministerio que tengamos, que Dios nos haya encomendado, entonces va a dar mucho fruto. Entonces hoy quiero hablar sobre los papás y el título es Como flechas, basado en Salmo 127:4. Les voy a pedir que leamos Salmo 127:4. Lo vamos a leer en la versión NBI. Dice así. Si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, pueden acompañarme, ¿eh? Dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. En la versión TLA tiene un lenguaje un poco más actual y les voy a leer. Dice: los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Amén. Qué lindo es tener hijos, ¿verdad? Qué regalo de Dios tener hijos. ¿Nos hacen doler la cabeza? Sí, da ganas de... Mientras anoche terminaba de preparar la prédica,
Les digo que Leonardo no me dejaba preparar la prédica. Se despertaba cada hora. Entonces le decía, Señor, por favor, dale un sueño profundo. Un sueño muy profundo, pero nada que venía el sueño profundo. Solo cuando me acosté a su lado durmió profundamente. Pero son un regalo de Dios. Cuando alguna vez pensamos que era el momento de partir de esta tierra, lo primero que pensamos en quiénes son, en nuestros hijos. ¿Y qué será de ellos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién les va a dar de comer? Tenemos tantos miedos cuando pensamos que podemos partir de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, el regalo más precioso que creo que Dios ha dado a un ser humano es un hijo. Bien sea un hijo de nosotros que hayamos podido concebir, o hijos en la fe, como del hombre que vamos a hablar hoy, del apóstol Pablo. Porque no todos vamos a ser papás, algunos vamos a tener hijos en la fe, pero vamos a ver un papá como Pablo que nos va a enseñar cómo es que fue hasta incluso mejor que un padre carnal, un padre con un hijo de sangre, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre en varios países, entre ellos Argentina. Es una ocasión muy especial para honrar a nuestros papás, para agradecerles. Es un rol tan importante, más que importante diría yo, porque Dios les ha dado esa responsabilidad, les ha dado esa tarea, les ha confiado tanto. Déjenme decirle que Dios les ha confiado tanto al ponerles a la cabeza de su hogar. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿quién era el que tomó la autoridad? Era Adán. Dios le dio esa autoridad. Entonces, a los papás se les confió tanto. Es una oportunidad ese día de expresarles amor, de expresarles respeto, gratitud y acompañarles, ¿no? En ese día. Mi papá no está, él partió a la presencia de Dios hace como 10 años, pero lo recuerdo como un hombre que supo instruirnos en la palabra de Dios. Fue un hombre que me enseñó, de él me queda muy claro lo que me enseñó a doblar rodillas. Recuerdo que para todo era doblar rodillas, también exageraba, porque a veces peleamos ahí entre mis hermanos, vaya al templo a orar, porque vivíamos al lado del templo. Entonces, al templo a orar, o todo era a orar. Entonces, eso hizo que quede en nuestro corazón la oración. De él recuerdo a un hombre de oración. Incluso cuando él partió a la presencia de Dios, unas 2 horas antes, él estaba arrodillado en el templo orando. Entonces, eso me queda muy, muy claro en mi mente, recordarlo de esa manera. Nosotros sabemos que los hijos no nacen con un manual de instrucciones. ¿O sí? ¿Nació su hijo con un manual de instrucciones? No es cierto. Entonces, es difícil saber cómo ser papá o ser mamá en ese momento. Pero saben que nosotros tenemos un privilegio, que estamos en este lugar, por eso yo los felicito a los papás que están en este lugar, porque tienen el mayor ejemplo a seguir, un papá lleno de amor, Dios. Entonces tenemos, a diferencia del mundo, tenemos esa gran ventaja, que tenemos a un papá que nos enseña cómo debemos ser papás, ¿no? Entonces, como que tenemos mayor responsabilidad. Y déjenme una vez más felicitarles y a todos los papás que se congregan y desean que sus hijos sirvan a Dios, que sus hijos sigan en los caminos de Dios. A veces exhortamos, ¿no?, a la iglesia y no nos damos cuenta que a los que tenemos que exhortar es a los que no vinieron. Ustedes están aquí dispuestos a aprender
de Dios para ser mejores en sus hogares, en sus trabajos, y bueno, que Dios bendiga sus vidas. Ahora tal vez digamos, pero es difícil ser como Dios, como papá, porque Él es Dios, es sobrenatural. Entonces vemos a Dios como algo inalcanzable que nosotros no vamos a poder imitar. Entonces vamos a tomar el ejemplo de alguien más cercano, alguien humano, y en este caso vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo, un padre en la fe, no era papá de Timoteo. Ustedes saben que él escribió 2 cartas a Timoteo. Timoteo fue un joven que fue líder en las iglesias en ese tiempo. Fue líder en un tiempo donde estaban surgiendo nuevas iglesias. Ustedes saben que en el primer siglo los apóstoles sembraron el evangelio, entonces no había iglesias conformadas como las iglesias de ahora. Entonces no había una iglesia como esta, por ejemplo, que tiene varios pastores, tiene varios líderes, la organización es mucho más fácil. En ese momento las iglesias estaban surgiendo, entonces los líderes eran aún escasos, la iglesia aún estaba en formación, entonces era difícil para Pablo dejar obreros en cada iglesia. Uno de esos obreros fue Timoteo, considerado joven en ese momento, aunque más o menos él tenía 40 años para el tiempo en que le escribió las cartas y para el tiempo en el que él quedó como pastor en las iglesias. Pero vamos a tomar a Pablo como ejemplo, como un padre en la fe. Padre no es solo aquel que tiene hijos propios, sino son aquellos adultos que ocupan ese rol, que aman y se comprometen en ser guías para los jóvenes, para niños, para adolescentes. El diablo tiene el blanco puesto en la familia, como mencionaban quienes vinieron a la jornada educativa que hizo Kate, que programó Kate. Y le damos gracias porque es una bendición tener esa enseñanza sobre la familia. Y en ese taller hicieron hincapié en que el diablo tiene el blanco puesto en las familias. Nosotros no nos estamos dando cuenta, pero el diablo está bombardeando las familias y a nuestros hijos. Y algo que me gustaba que dijeron es que alguien tiene que ponerse en la brecha y decir: no, aquí no vas a entrar, Satanás, aquí no entras, en mi hogar no vas a entrar, porque alguien está puesto en la brecha. ¿Y quién va a estar en ese lugar? Papá. Y si no está papá y Dios nos permitió estar como mamás al frente, ¿quién está en la brecha? Mamá. Entonces, aquí no entras, aquí hay un hombre valiente que está puesto en la brecha. Estar en la brecha significa defender o tomar acción en favor de otros, especialmente cuando hay peligro o necesidad. La idea es reparar lo dañado o proteger lo vulnerable. Saben que algo que también me llamó la atención es el punto que tocaron, es que el faraón, recuerdan ustedes cuando el faraón quería matar, cuando el pueblo de Israel iba creciendo, ¿no es cierto?, en Egipto, iba creciendo, entonces el faraón tuvo miedo de que el pueblo de Israel se volviera más fuerte que ellos. Entonces, ¿qué hizo? Quería matar a los niños varones, porque si mataba a los niños varones ya no iba a haber israelitas. Entonces, ¿qué hizo? Quiso matar a los niños. Es lo mismo que el diablo quiere hacer, va en contra de nuestros hijos, quiere destruirlos, porque si él los destruye el propósito que Dios tiene para ellos. También recuerdo a Herodes, cuando Herodes mandó matar a los niños, ¿recuerdan? De Belén, y dice que lloraban las mamás de Belén porque Herodes los mandó matar. ¿Por qué? Porque el diablo busca destruir el propósito de Dios, y quienes llevan ese propósito son nuestros hijos. Ellos son nuestra herencia, porque a veces, como dice el pastor, nos desvivimos trabajando y nos cansamos
cansamos y nos esforzamos y olvidamos que la mayor herencia la tienen ellos. Está en ellos. Entonces olvidamos transmitirle lo más glorioso, lo más importante, que es la eternidad. ¿No es cierto? Entonces, transmitirle ese don de Dios que nos dio, que es la salvación. Entonces, eso es lo que el diablo quiere destruir. Pero ¿quiénes estamos allí para defender? Estamos nosotros, los papás. Hoy el mundo trata de destruir el concepto de familia y bueno, está introduciendo esas ideas en la mente de nuestros hijos porque quiere destruir el propósito de ellos. ¿Y quién se pondrá en la brecha? ¿Está dispuesto a ponerse en la brecha? ¿Está dispuesto a tomar esa antorcha? ¿Está dispuesto a ser valiente? Porque déjenme decirle que este desafío es para valientes. Porque el cristianismo es para valientes. Entonces, hermano, es un desafío para nosotros ser valientes y transmitir esta herencia que Dios nos ha dado a nuestros hijos. No es que es una exhortación para mi vida, no es que tenemos que pelear con nuestros hijos. A veces la situación de la vida hace que estemos peleando en la casa, ¿no es cierto? Y perdemos el tiempo a veces peleando en la casa por una cosa, por otra cosa, y no nos damos cuenta que con quien tenemos que pelear, ¿con quién es? Con Satanás. Entonces, es una llamada de atención para nuestras vidas. Ahora, ¿en qué contexto fue escrito el libro de Primera y Segunda Timoteo? Primera y Segunda Timoteo fue escrita, como les decía, en un tiempo en que Primera Timoteo fue escrita cuando Pablo aún no estaba en la cárcel, pero ya estaba en momentos difíciles, estaba en persecución. Y Segunda Timoteo, Pablo ya estaba en la cárcel y estaba a punto de morir. Necesitaba pasar la antorcha a alguien en el cual él confiaba. Entonces tenía que buscar a alguien que estaba instruido y para eso le escribió las cartas a Timoteo. Y no podía confiar en cualquier persona, tenía que confiar en alguien. ¿Ustedes confiarían todo lo que tienen a cualquier persona? Confiarían en una persona que cumpla con muchos requisitos, ¿no es cierto? Pablo tenía que transmitir eso, dejar la antorcha a alguien que no solamente se iba a hacer cargo de un solo lugar, sino de muchos lugares. Y mientras leía ambas cartas, había varios puntos en cómo es que Pablo toma este rol de padre. Dice que en el versículo 1 y 2 vemos cómo es que Pablo ama a Timoteo como a un verdadero hijo en la fe. Eso le dice en el capítulo 1, versículo 2. Eres un verdadero hijo en la fe. Él tomaba a Timoteo como un hijo, no como alguien, como un discípulo cualquiera, sino lo tomó realmente como su hijo. Y todos los que estamos aquí, los que tenemos hijos, sí vamos a instruirlos, porque al final ellos van a quedar, pero cuando nos toca tomar a otra persona, por ejemplo, los que somos maestros de escuela bíblica, los que somos líderes, entonces que tengamos este carácter de Pablo, que los tomemos como a verdaderos hijos, como si fueran nuestros hijos. En el capítulo 1, versículo 18 le dice, hijo Timoteo. No le habla como a cualquier persona, sino le dice, hijo Timoteo, te encargo esto. Y mientras transcurren los capítulos, vemos varias veces en que Pablo le dice, amado hijo Timoteo. En el capítulo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 4-5, los recuerda con amor. Le dice, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría.
Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Lo recordaba con amor. Deseando verte, le dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo amaba a Pablo como un verdadero hijo, como un verdadero padre. Yo recuerdo una ocasión en que hicieron pasar a los papás aquí adelante y era una tarde de jóvenes. Entonces, y les dijeron, pasen jóvenes y abracen a aquel papá, a aquel hermano al que ustedes consideren un papá o alguien cercano a papá. Y yo me di cuenta que había jóvenes con tanta necesidad de ser amados por un padre. Y entonces dije, qué más lindo lugar en la iglesia de hombres valientes que tomen ese lugar de papás para aquellos que tal vez no tuvieron esa oportunidad. Qué grande privilegio ser considerado papá por alguien que no es de tu sangre. Eso nos hace ver que ellos ven en nosotros a Cristo en nuestras vidas, porque pueden ver un amor diferente, un amor real, genuino, que dicen, le intereso, quiere enseñarme, quiere cuidarme, ¿no es cierto? Entonces es un desafío, así como Pablo fue como un verdadero padre para Timoteo, al tal punto que cuando Timoteo tenía que despedirse lloraba, de la misma forma que haya papás dispuestos o papás en la fe para jóvenes que necesitan papás. Lo recordaba con amor Pablo a Timoteo, lo recordaba con admiración, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un joven auténtico, que tenía una fe real, y ese es el desafío también para nosotros. Instruir a nuestros hijos de tal manera que el Dios de ellos no solo sea el Dios en nosotros, sino que sea su Dios, que se apropien de ese Dios. Porque si es el Dios, si ellos siguen a un Dios que solamente es de nosotros, en algún momento se van a apartar, porque no tuvieron una experiencia real. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Que ese Dios que nosotros tenemos llegue a ser su Dios, que tengan una experiencia personal y real con Dios. Y Timoteo tenía esta característica, tenía una fe no fingida, y es lo que admira Pablo de él. Dice que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esto hice hincapié en alguna otra prédica, en que si no hay un papá en la casa, ¿quiénes podemos transmitir eso a nuestros hijos? Mamá. Y si no está mamá, hasta las abuelas. Entonces no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque tenemos un gran manual, un hermoso manual que es la palabra de Dios. Y si nosotros hemos entendido el amor de Dios, vamos a transmitir ese amor. Vamos a transmitir ese amor de papá. Y ellos van a entender, tengo mi mamá, transmite el amor de Dios. Y yo puedo conocer a ese verdadero papá a través de mi mamá, de mi abuela, de mi tío. No siempre es papá. O a través de un hermano de la iglesia que tomó ese desafío de ser papá para alguien que no tiene. Una fe no fingida, que sea un reto para nosotros, tener hijos con fe no fingida, una fe real. En 2 Timoteo 2:1 le dice, hijo mío, esfuérzate, le anima constantemente. ¿Por qué? Porque lo ama. Y él quiere que Timoteo no se deje caer. Más allá vamos a ver que si bien Timoteo era un joven con una fe no fingida, tenía debilidades. También siguiendo los capítulos, Pablo lo sigue admirando y le admira porque ha seguido todo lo que él le ha instruido, la doctrina, la conducta, la fe, la paciencia. Y también admira que Timoteo desde niño recibió la palabra de Dios
y le dice, esta palabra te va a hacer sabio. Así que los que traen a sus hijos para la escuela bíblica, esta palabra de Dios los puede hacer sabios para salvación. No cae en terreno vacío, esto va quedando en sus corazones y va a germinar en algún momento. Saben que se comprobó que todos los niños, por las horas felices, no es cierto que se reúnen todos los niños. Entonces, pero en algún momento de su vida, como son niños de lugares alejados y a veces uno no puede seguir el crecimiento de ellos, entonces nos vamos a otro lugar y los niños, si bien algunos van a la iglesia, otros se quedan, o sea, ya no van a la iglesia. Pero en una encuesta que se hizo, se vio que ellos al llegar en la edad adulta o juventud, ellos vuelven a la iglesia, porque esta palabra de Dios quedó en sus corazones y en algún momento ellos recuerdan. Y en la iglesia ya en Bolivia, como un par de oportunidades tocaron la puerta dos personas en diferentes tiempos y nos decían, hoy necesito entrar al templo y a orar porque recuerdo cuando hacíamos las horas felices en la plaza y yo me aparté de Dios, pero necesito hablar con Dios. Entonces, esto nos motivó tanto a seguir hablando a los niños de la palabra de Dios. Todo lo que ellos aprenden no queda en el vacío, sino que va a producir fruto. Entonces Pablo no solamente ama a Timoteo, sino que también lo preparó. Le enseñó, instruyó para que él pueda ser un joven al que pudiera dejar la antorcha. En toda primera Timoteo le instruye cómo manejar la iglesia. Si bien estamos hablando de una persona grande y que Pablo tuvo oportunidad de enseñarle en un corto periodo de tiempo, nosotros tenemos a nuestros hijos un lapso de muchos años, ¿no es cierto? Entonces tenemos más tiempo de instruirlos. Entonces Pablo instruye a Timoteo en este corto periodo y le instruye cómo manejar las iglesias, cómo conducirse, más que todo como cristiano. Y le instruye cómo deben orar, le instruye cómo debe comportarse con las mujeres, cómo enseñarles a las mujeres sobre varios asuntos en la iglesia, cómo deben ser los ancianos, porque Timoteo tenía el encargo de no solamente ser él el pastor, sino que debía designar otros pastores. Entonces le dice, enséñales cómo deben ser, también le dice, enséñales cómo deben ser los diáconos, y te enseño todo esto para que sepas cómo conducirte en la iglesia, en la casa de Dios. Entonces lo estaba preparando y nosotros también nos toca preparar a nuestros hijos. Como decía Liz, creo que era, la tarea no es fácil, ¿no es cierto? Es difícil. Muchos papás hemos tomado la tarea de ser padres desde otro punto de vista, como el mundo nos enseña. Es solamente darles lo económico, proveerles lo que les hace falta. Pero no es solamente eso, es prepararlos para la vida eterna. Y eso implica esfuerzo, implica tiempo, implica sudor, implica oración, doblar rodillas. Entonces no es una tarea fácil, pero es hermosa. Y Dios nos ha confiado esto a nosotros. Amén. Y así Pablo le seguía instruyendo a Timoteo. Y no era una tarea fácil tampoco para Timoteo, porque cuando se está al frente de una iglesia y corregir a los hermanos, no todos los reciben bien, algunos los reciben mal. Entonces Timoteo no solamente tenía a cargo los jóvenes, él tenía a cargo los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, tenía todo a cargo, tenía que organizar
todo ese mundo del momento, ¿no? La iglesia cristiana. Entonces fue difícil, pero Pablo se encargó de instruirlo. Lo que Pablo también hace con Timoteo es animarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando le dice, recuerdo tus lágrimas, Timoteo? Él también estaba animando a Timoteo a seguir adelante. Le dice, esfuérzate. En 1 Timoteo 4:12, Pablo anima a Timoteo de la siguiente manera. Por favor. 1 Timoteo 4:12. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. ¿Saben que en ese momento Timoteo era joven para la tarea que tenía que desempeñar? Entonces Pablo le dice que nadie menosprecie tu juventud. Era una manera de animar a Timoteo. En el capítulo 5, 23 dice, Pablo también le encarga a Timoteo que cuide de su salud. Timoteo no era un joven muy fuerte al parecer, era un joven con enfermedades, porque dice, cuida de tu salud. Porque algunos piensan que tenía gastritis. Entonces le dice, en vez de agua, toma un poco de vino. Entonces imagino que era un problema gastrointestinal, haciendo viendo los síntomas que tenía, un problema gastrointestinal. Y ustedes saben que cuando uno come algo con mucha grasa, ayuda el vino, ¿no es cierto? Ayuda a pasar, dicen por ahí. Yo no lo sé. No, gracias a Dios no me entra el gusto por el vino, pero algunos, es verdad, el vino logra hacer que haya una mejor digestión. Entonces le dice, toma un poco de vino por tu salud y por tus muchas enfermedades. Entonces imagino que era un joven muy débil, un joven que era propenso a enfermarse. Entonces para Timoteo, con semejante responsabilidad, ¿qué le viene encima? El estrés. ¿Y qué produce el estrés? Baja en las defensas y las defensas bajan. ¿Y qué producen? Enfermedades. ¿Y qué producen? Gastritis, y así un círculo vicioso, y el pobre Timoteo termina acabado. Pero ahí estaba su papá espiritual fortaleciéndole. Le dice, Timoteo, no descuides tu salud, cuida tu salud porque te enfermas mucho, toma un poco de vino en vez del agua. Entonces vemos el amor, la protección de Pablo hacia Timoteo. No solamente la parte espiritual y encargarle todo lo que tenía que hacer, sino también vela por su salud. Le dice, soporta las aflicciones, porque él sabía que iba a pasar por muchas aflicciones. Algo muy lindo que también me gustó sobre Pablo para ser padre para Timoteo es que él ora por Timoteo. En 2 Timoteo 1:3 dice, 2 Timoteo 1:3 dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. En la versión Reina Valera dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos sin cesar noche y día? Y a veces las ocupaciones, los afanes, el trabajo nos hace olvidar de orar por nuestros hijos. Y en Ezequiel 22:30 hay un versículo que dice que Dios buscaba un hombre que ore y que se ponga a la brecha, y no lo encontraba. ¿Por qué? Porque si él lo encontraba, entonces iba a haber salvación para su pueblo. Y cuán importante es que nosotros nos pongamos en la brecha orando por nuestros hijos.
orando, clamando sin cesar. No significa que estemos arrodillados día y noche, no vamos a poder en el trabajo tampoco, sino mientras estamos trabajando, meditando ahí en nuestra mente: Señor, guarda a mi hijo, protégelo de los dardos del enemigo. Señor, cumple tus propósitos en sus vidas. Guarda al hermano de la iglesia también. Sí, hemos adoptado a esos hermanos como nuestros hijos. Entonces, qué desafío el que nos enseña Pablo. También algo que Pablo hace no solamente es orar, velar por su salud, amarlo, sino también le desafía a Timoteo. Le dice en 1 Timoteo 1, 18, 19: te encargo que milites manteniendo la fe y la buena conciencia. Y me llamaba la atención porque a veces yo le encargo otras cosas a mi hija, ¿no? Te encargo que te saques buena nota. Te encargo que cumplas con esto, que tienes que hacer esto en la casa, que tienes que todas las tareas, pero nos olvidamos del encargo más importante, que es este encargo que milites manteniendo la fe. No dejes de tener fe y la buena conciencia. En 1 Timoteo 5, 22 se le dice: te encargo que te conserves puro, apartado. Consérvate puro, porque cuando ellos caen, ¿a quién va a doler? Nos va a doler a nosotros, pero claro, los dañados van a resultar ellos, ¿no es cierto? Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. También le dice: huye de estas cosas, porque en ese momento había toda clase de habladurías, y le dice: huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. El desafío que Pablo le daba a Timoteo. En 1 Timoteo 6, 12, 13... es un lindo versículo que ustedes también lo leyeron en algún momento. Dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. En el versículo 14 dice: te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Saben que escuché a un joven, bueno, no otro joven porque ya debe ser que tiene más de 40 años, joven, y dice que él corrió, es un hombre de desafíos. Entonces se propuso correr para empezar, no era un corredor profesional, pero fue un joven que desde muy niño tuvo muchos desafíos. Entonces como que le gustó correr y dijo: voy a correr en el lugar más caliente del mundo, creo que es el Sahara. Entonces voy a correr en el lugar más caliente del mundo, y se inscribió vía internet a la carrera más caliente del mundo. Entonces, pero él tenía miedo en el momento, tenía medio año para prepararse, tenía miedo porque en el calor el cuerpo sufre deshidratación, y en esa deshidratación podemos morir sin darnos cuenta. Entonces, pero se propuso eso. Entonces se preparó durante ese medio año, y como él vivía en Ecuador, el calor no es tan intenso. Entonces él buscó las maneras de tener calor en su cuerpo y practicaba de esta manera. Se ponía una mochila con agua caliente, llevaba, en vez de llevar agua fresca en la botella, llevaba agua caliente. Dice que comenzó a correr con las zapatillas más baratas porque en el calor los pies sufren. Entonces se preparó sus pies para correr de esta manera. Entonces cuando llegó al Sahara, al segundo día dice que todo su pie estaba lleno de ampollas. Todo su pie estaba lleno de ampollas. Y dice que cuando le curaron, era literal, tenían que sacarle todas las ampollas. Él dijo: no, mañana sí puedo. Se paró y se fue de narices. No podía. Pero dice que él dice algo así. Dice: solo lo que uno ama persigue. Entonces dijo: mañana un día más voy a correr. Y al otro día corrió así. Y al otro día dijo: un día más, y corrió así.
todos sus pies destruidos. Un día más, y cuando finalizó la carrera, dice que se acercaron a él y le preguntaron: ¿sabes cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Sabes en qué país estás? Porque pensaban que él estaba desorientado por la deshidratación, pero él estaba orientado, había logrado lo que amaba. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando a amar a nuestros hijos? Ellos van a perseguir solamente lo que aman. Muchas veces nos enfocamos en enseñarles en amar su profesión, en enseñarles a amar el éxito, enseñarles a amar los títulos, a enseñarles a amar más los hijos, más, ¿no es cierto? Está bien todo eso, pero lo primero que tenemos que enseñar a amar es a Dios, porque lo que uno ama, eso persigue. Y me llamó la atención cómo es que él logró, no solamente se conformó con correr en ese lugar caliente, sino que dijo: ahora voy a correr en el lugar más frío del mundo. Y se fue a correr en el lugar más frío del mundo, y ahí sí tuvo miedo, porque dice que es peor que correr en el calor. Pero lo logró, porque él amaba lo que hacía, amaba lo que perseguía. Segunda Timoteo 1, 6 al 8 desafía a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que había en él. Le dice: no nos dio, vamos a leer Segunda Timoteo 1, 6 al 8. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo imagino que Timoteo estaba en un momento de desánimo para decirle esto: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero tiene que ser un hombre que haya entendido quién era su Dios para poder transmitirle estas palabras. Por eso nosotros como papás tenemos que haber entendido para poder transmitirle a nuestros hijos. El versículo 8, vamos a leer por favor, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En ese momento Pablo, y estamos en 2 Timoteo, estaba prisionero. Entonces él tenía que hablar de un evangelio donde no solamente Pablo estaba prisionero, sino también muchos cristianos. Entonces había ese temor por él también ser apresado. Pero Pablo le dice: no tengas miedo, no, porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 2 dice: esfuérzate en la gracia de Cristo, sufre como buen soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios. En el versículo 5 dice: lucha como atleta. En el 6, trabaja como un labrador para participar de los frutos. Y en el versículo 8 dice: porque por Jesucristo hacemos esto. Acuérdate de Jesucristo, por el cual yo sufro penalidades. Todo lo soporto por amor de Cristo. Finalmente, Pablo confía en Timoteo. Ya lo animó, lo desafió, ahora confía. Y le dice: ahora la flecha está lista. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos? Que dice, les vuelvo a leer: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Ahora la flecha, que le vamos a poner nombre, Timoteo, estaba listo. Estaba pronta la muerte de Pablo. Entonces Timoteo tenía que estar listo para asumir este rol. En 1 Timoteo capítulo 1, 3, 11, Pablo demuestra que confía en Timoteo porque le deja un gran trabajo. Le dice: te rogué que te quedes en Éfeso para que mandases, para que instruyeses, para que enseñases.
En el capítulo 4:11 le vuelve a decir esto: manda y enseña. Lo que has oído de mí encarga a otros hombres fieles. No solamente tenía que seguir el ejemplo de Pablo, sino también tenía que encargar a otros hombres fieles. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A cada uno de nosotros, pongan así sus manos, por favor, aquí abajo. Dios nos dio un buen depósito. Y el Espíritu Santo lo depositó en cada uno de nosotros. Es valioso y tenemos que transmitirlo a otros. Amén. Es un desafío. ¿Y saben quién era la plataforma de todo esto? ¿Quién era quien iba a impulsar a Timoteo? ¿Quién impulsó a Timoteo? Pablo. Y mientras leemos la primera y la segunda epístola, nos damos cuenta que Pablo era un hombre que sabía quién era su Dios. Entonces, solamente de esta forma podía transmitirle esto a Timoteo. Le dice, ya en el capítulo 1 de 1 Timoteo, Pablo le cuenta a Timoteo cómo es que él tuvo un encuentro con Cristo. Y constantemente le va recordando: palabra fiel es esta, grande es este ministerio que te estoy transmitiendo. Él sabía quién era su Dios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por este motivo, Pablo le dice a Timoteo: padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Vamos a repetir todos: porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Porque sé en quién he creído. ¿Sabemos en quién hemos creído? Meditemos en nuestro corazón. ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Podemos transmitir esto a nuestros hijos? Pablo fue la plataforma. Nosotros también podemos ser la plataforma. La palabra fiel es esto. Voy a pedir, por favor, que pueden pasar un video cortito. Me llamó la atención cuando lo vi y me sentí tan chiquitita. Y tal vez ustedes lo vieron, pero les voy a invitar que lo veamos una vez más, ¿sí? 30 segundos y estamos en el aire. A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler. ¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó? ¿Qué dices? Dicen que tienen mucho que contar. Realmente no es sobre ti. Intentamos evacuar a esos niños para ponerlos a salvo en Gran Bretaña. ¿Por qué hace esto, señor Winter? Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo. Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso. Yo no empecé y yo tengo que acabarlo. No podemos abandonarlos a su suerte. Lo que conseguiste es increíble. Hacemos todo cuanto podemos. Tienen mucha fe en la gente corriente. Porque yo soy un hombre corriente. Quien salva una viga salva al mundo entero. Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando? Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida a Nicholas Winter?
Amén. ¿Vieron esa película? Levanten la mano. ¿No la vieron? Ah, ya la vio la hermana. Kate, ¿la viste? Es una película que tocó mi corazón. Y le preguntan a él, ¿no es cierto? ¿Qué hace que salves a muchos niños? ¿Cuál es la motivación para salvar a muchos niños? Y en la película se ve cómo es que a él le duele el ver a niños, niños judíos que estaban siendo a punto de ser llevados por Hitler. Porque esto sucede durante el tiempo de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces me preguntaba si un hombre pudo entender esto, ¿cuánto más nosotros que conocemos a Dios? ¿Cuánto más? Y él no era papá de esos niños. Él los vio, pero tomó ese rol. Hizo lo imposible por salvarlos. Hizo lo imposible por llevarlos. La tarea de él era, tenía que llevarlos a otro país. Tenía que quitarlos de las familias judías, porque Hitler buscaba a las familias judías. Entonces él los tomaba y los llevaba a otro país, a otra familia, para protegerlos. Era la única manera, no había otra manera. Entonces, ¿qué hacía? Él hacía la documentación, buscaba influencias y todo para llevarlos a esos niños a otro país. La frustración de él es que no pudo salvar al último tren, al último vagón, donde había muchos más niños. Entonces ahí fue donde Hitler tomó el último vagón y no lograron llegar a su destino. Entonces de eso se trata la película, de la frustración de él, que él vive atormentado porque no pudo salvar a estos niños. Entonces Dios me hacía entender que cuánta responsabilidad, cuánto nos confió a nosotros con lo que nos dio, hijos nuestros, y también la confianza de habernos dado hermanos de la iglesia, o también los que son papás de hijos que no son suyos, pero cuánto nos confió Dios para entregarlos bajo nuestra protección. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te dio? Dice que los hijos son como flechas. Y por eso es que nosotros tenemos que orar por ellos, por eso tenemos que animarles, por eso tenemos que desafiarles, por eso tenemos que decirles: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios les dio un propósito y nosotros somos los que estamos encargados para que ellos puedan facilitar. Nosotros facilitamos este camino para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Qué necesita Dios? Adultos valientes. ¿Somos valientes, hermanos? Amén. Adultos valientes, hombres valientes, que llenen sus aljabas con flechas listas para tirar al blanco. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios nos confió demasiado, no lo tomes en poco. Es lograr que ellos amen a Dios y que amen la eternidad. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has dado unos regalos preciosos, Señor. Regalos hermosos, papá. Tal vez algunos tenemos hijos ya grandes, hijos que algunos podemos decir: me equivoqué, no los instruí en la palabra, ellos ya no están aquí. Pero, ¿sabes? Dios se puso en la brecha y puede seguir clamando por ellos. Y Dios busca eso, un hombre que clame por ellos, una mujer que clame por ellos. Y Él va a hacer la obra. Papá, gracias. Dale gracias a Dios por tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese privilegio tan grande, ese honor de haberme confiado este gran trabajo. Menciona a tus hijos. Gracias.
Gracias por Zoe. Menciona a tus hijos, menciona. Gracias, Señor. Toma algún joven en la iglesia. Gracias, Señor, por su vida. Gracias. Quiero ser como Pablo, Señor Jesús. Como Pablo, Señor, un papá valiente. Un papá, Señor, que preparó esa flecha para que pueda cumplir el propósito de Dios. Una flecha, Señor, que diera en el blanco. Ayúdanos, Señor Jesús, y perdónanos porque tal vez, Señor, nos hemos ocupado en los afanes de la vida y olvidamos, Señor, el propósito tuyo, Señor. Olvidamos la tarea tuya. Olvidamos, Señor, que nos encargaste algo tan valioso, Señor, para encaminarlo hacia tu reino. Y, Señor, tal vez hemos priorizado, Señor, otras tareas. Los hemos encaminado, hemos hecho que ellos prioricen otras actividades. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Ayúdanos a guiarlos para que ellos persigan lo que aman y que lo que amen seas tú, Señor Jesús. Que en la vida, Señor, cuando se encuentren con problemas, con conflictos, ellos se aferren a ti, Señor. Que ellos se aferren a ti, que sepan que la única esperanza, el único refugio eres tú, Señor. Que cuando vengan tentaciones, cuando vengan, Señor, las tentaciones de sus compañeros, del trabajo, Señor, de lo que sea, Señor, ellos tengan presente en quién han creído, porque vieron eso en nosotros. Señor, quiero aferrarme a ti, Señor. Quiero que tú me enseñes a ser un papá, a ser una mamá como lo eres tú, Señor Jesús. Señor, que ellos puedan decir: yo he visto a mi mamá, a mi papá, los he visto de rodillas orando por mí. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían que Dios era lo primordial, que era, Señor, el todo para sus vidas, Señor. Ayúdanos, papá, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, llénanos de ti, ayúdanos a buscarte cada día más, Señor, ayúdanos a buscarte, Señor. Y así, Señor, como a este hombre, Señor, que le dolía ver que los niños murieran, de la misma forma que nos duela, Señor, saber que nuestros hijos no están siguiendo tus pasos, Señor. Señor, que detectemos los momentos en que ellos estén desviando, Señor, que ellos estén mirando, Señor, para el costado, que estén mirando para atrás. Ayúdanos a detectarlos, Señor, y a instruirlos, Señor. Señor, recuérdanos que tenemos que orar día y noche por ellos sin cesar, como lo hacía Pablo, Señor Jesús. Perdónanos porque tal vez no lo hicimos, porque nos estamos distrayendo, Señor, en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a clamar por sus vidas. Clamamos por sus vidas, Señor. Los arrebatamos de las manos, Señor, del diablo, de Señor, tentaciones, Señor, de lo que les esté convenciendo. Los arrebatamos de allí, los encaminamos de nuevo en tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, gracias por ese don tan hermoso que has depositado bajo nuestro cuidado, Señor Jesús. Ayuda a entender, Señor, a mis hermanos, que lo primero es aferrarse a ti. Eso es lo primero, Señor. Nosotros tenemos que ser la plataforma, y ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti. Que primero el fuego del don de Dios que avive en nuestros corazones, Señor. Aviva ese fuego del don de Dios, Señor, en los corazones de mis hermanos, en mi corazón. Aviva ese fuego, Señor, en nuestros corazones, para que así podamos transmitirles a ellos, Señor.
Gracias, papá. Gracias por tu palabra, porque nos corriges, nos redarguyes, nos enseñas cómo ser papás, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Llénanos más de ti. Llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Aquí está mi corazón, decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón.